Hola, les doy la bienvenida a una clase de historia. Hoy continuamos viendo las primeras civilizaciones, en particular a la civilización egipcia. Una de las primeras cosas que debemos mencionar sobre la civilización egipcia son las características geográficas. La civilización egipcia se va a desarrollar en el continente de África, al igual que la Mesopotamia asiática entre los ríos Tigris y el Éufrates, la India junto al río Indo y la China junto al río Amarillo, Egipto también se va a ubicar a orillas de un río, en este caso el río Nilo. Y el río Nilo junto con los ríos Tigris y Éufrates forman la denominada media luna de las tierras fértiles, zonas aptas para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Como decíamos, la civilización egipcia se va a desarrollar en el continente africano, en particular en el noreste de África, a orillas del río Nilo. El río Nilo nace en los lagos Alberto y Victoria y desemboca, finaliza, termina en el mar Mediterráneo. Por sus características, el río Nilo puede ser dividido en dos regiones. Una zona de tierras bajas que se inundaba fácilmente, que se encuentra en el norte, que es el delta. Abajo, a la zona sur, vamos a tener lo que se denomina el caudal del río, que por sus características va a favorecer el desarrollo de la agricultura y la ganadería. A esta zona se lo va a conocer con el nombre del Alto Egipto. Entonces vamos a tener que la civilización egipcia vive gracias a este río Nilo. El río Nilo, que se encuentra en el noreste de África y que desemboca en el mar Mediterráneo, está rodeado de zonas de desierto, fundamentalmente el desierto de Libia, lo que hace que a orillas del río Nilo tengamos simplemente 5 kilómetros de tierra fértil, que se convierte en un oasis. El río Nilo crecía entre los meses de junio a septiembre. Por lo tanto, era necesario realizar distintas obras hidráulicas como canales, ríos, para poder contener el agua y distribuir el agua. Al retirarse el agua del río Nilo, quedaba una sustancia denominada limo, una sustancia negra, que le daba muchos nutrientes a la tierra, lo que la convertía en fértil para poder cultivar, entre otras cosas, cebada, trigo, sésamo, lino, vid. Pero para hacer todo esto, realizar obras hidráulicas, controlar el agua, controlar la siembra y la cosecha, va a ser necesario la organización de un Estado centralizado. En esta imagen satelital podemos ver cómo en el noreste de África tenemos en color verde la tierra fértil que proporciona el río Nilo y cómo alrededor del río Nilo tenemos desierto. La zona norte, que es el delta, se lo denomina Bajo Egipto y el resto del río se lo va a denominar el caudal o bien en el antiguo Egipto se lo va a conocer como el Alto Egipto. En este diagrama vemos los distintos momentos del movimiento de las aguas del río Nilo. Entre junio y septiembre, como les decía, era el momento que el río crecía e inundaba las zonas aledañas a él. Luego, a partir de octubre, se retira el agua, la tierra queda cubierta por el limo, lo que la hace una tierra fértil, que es el momento de la siembra, es el momento en que los egipcios ponían las semillas para lograr que crecieran las plantas. Una vez que las plantas ya tenemos el cultivo, va a ser necesario la cosecha, la recolección entre febrero y junio. Y luego tenemos nuevamente el ciclo que comenzaba. Vista esta organización o estas características geográficas, tenemos que ver las características políticas de la civilización egipcia.
Lo primero que debemos decir que aproximadamente en el año 3000 a.C., o sea, hace 5000 años, se va a lograr la unificación del Alto y del Bajo Egipto, gracias a un rey, el rey del Alto Egipto, llamado Narmer o Nemes. Si ustedes se fijan en este diagrama, tenemos que la corona del Bajo Egipto era roja y tenía esta forma, mientras la corona del Alto Egipto era blanca y tenía esta forma alargada. Una vez que el rey Menes o Narmer logra la unificación, tenemos justamente que estas dos coronas se unifican. En esta tablilla, ¿sí?, que se ha encontrado en Egipto, tenemos justamente representado al rey Menes o Narmer con la corona del Alto Egipto dominando al rey del Bajo Egipto. Y a partir de ese momento vamos a tener en Egipto un estado teocrático. Recuerden que cuando hablamos del concepto de estado, estamos hablando o que lo podemos caracterizar a partir de tres elementos: un territorio, un espacio geográfico donde vive una población dirigida, controlada por cierta autoridad. En este caso, en la civilización egipcia, vamos a tener un estado donde la forma de gobierno sea teocrática. Teo significa Dios y crática significa gobierno. Es decir, que la máxima autoridad, que era el faraón, era considerado un dios. En este caso, el dios Horus, que era el dios halcón. Y acá lo tenemos representado al faraón como el dios Horus. Vemos la cabeza de halcón y cuerpo humano, y cómo aparece con las dos coronas, la del Alto y la del Bajo Egipto. El faraón tenía como características que tenía poder absoluto, es decir, que manejaba todos los poderes y nadie lo podía cuestionar. El poder era hereditario. Cuando el faraón fallecía, lo sucedía un familiar, un hermano, un hijo, un nieto, un sobrino. Su poder era teocrático, era considerado un dios, no era representante de los dioses, era un dios en la tierra, y su poder era vitalicio, era para toda la vida. Las funciones de los faraones eran organizar las tareas agrícolas, dirigir las obras hidráulicas, controlar el almacenado de la cosecha y dictar leyes y juzgar. Pero el faraón tenía funcionarios que lo acompañaban y lo ayudaban a realizar estas tareas. El visir, que era una especie de ministro que lo asesoraba en los distintos aspectos del gobierno; los nomarcas, que eran los gobernadores de cada nomo o provincia; los sacerdotes, que cumplían más que una función religiosa, sino que también al controlar los templos controlaban el almacenamiento de comida; y los escribas, que eran los encargados de escribir y llevar la contabilidad. La civilización egipcia no fue siempre igual, la podemos dividir en distintos períodos, la podemos periodizar, y para eso es conveniente realizar una línea de tiempo. Estamos en la Edad Antigua y aquí tenemos las distintas etapas: etapa arcaica, reino antiguo, primer período intermedio, reino medio, segundo período intermedio, imperio nuevo y época baja. ¿Qué pasa en cada uno? Bueno, en la etapa arcaica lo que tenemos es justamente este proceso de unificación entre los reinos del Alto y Bajo Egipto. En el reino antiguo vamos a tener el poder central de los faraones, y es el momento donde se realizan grandes construcciones, como por ejemplo el complejo de Giza. Acá tenemos representado a las tres grandes pirámides: Keops, Kefren y Miserino. Las pirámides eran tumbas y Keops, Kefren y Miserino fueron distintos faraones. Cada una de estas pirámides es la tumba de un faraón. Y además tenemos los primeros ensayos de pirámides, que se las denomina pirámides escalonadas. Acá tenemos a la gran esfinge, este ser mítico que tenía cabeza humana y cuerpo de león, protegiendo a este complejo de pirámides, de tumbas.
El periodo intermedio, el primer periodo intermedio, está caracterizado porque el faraón pierde el poder. Por lo tanto, es un periodo de desorden, caos, tanto político, económico, social, crisis. En el Reino Medio, el faraón recupera nuevamente el poder y vamos a tener nuevamente grandes obras públicas. Acá, por ejemplo, tenemos el templo de la faraona Hatshepsut y acá, que está dentro directamente de la montaña, y acá tenemos otra vista de tipo panorámica para que vean las dimensiones de este templo. En el segundo periodo intermedio se produce la invasión de un pueblo extranjero. Por lo tanto, el faraón pierde el poder y nuevamente tenemos crisis, desorden, caos. Y al igual que en el primer periodo, no tenemos grandes obras hidráulicas ni grandes construcciones porque es un periodo de caos. Sin embargo, en el Imperio Nuevo, el faraón recupera el poder, expulsa a los invasores, se empiezan a conquistar territorios en África y en Asia y se hacen grandes construcciones. Acá vemos al río Nilo, la civilización egipcia, cómo conquista estos territorios al sur, cómo conquista la península de Sinaí y se extiende sobre Palestina, Fenicia y Siria, lo que lo va a llevar a enfrentarse con este imperio de Asia Menor denominado Imperio Hitita. Y también realizan grandes construcciones como el templo de Karnak, el templo de Abu Simbel, el templo de Luxor. Acá tenemos la entrada del templo de Luxor, el camino, donde lo tenemos protegido por distintas esfinges, tenemos un obelisco y tenemos esta entrada que se la denomina pilono. Inclusive acá tenemos dos colosos protegiendo el acceso al templo. Y finalmente la época baja. La época baja, la civilización egipcia va a ser invadida por los asirios, los persas y finalmente por Alejandro Magno. Entonces vamos a tener que durante la historia de la civilización egipcia vamos a contar con periodos de centralización del poder como el reino antiguo, el reino medio y el imperio nuevo, y periodos de descentralización del poder, donde los faraones ya no pueden mantener su autoridad, hay crisis, desorden, caos, desolación. En este video, el primero de la civilización egipcia, hemos presentado sus características geográficas, su organización política y su evolución política. Espero que el video les sea de utilidad. Saludos, la profe Paola.